a un nuevo acto de la Real Sociedad Económica Amigos del País. En esta ocasión, pues, presentando un libro, algo habitual en esta casa, y presentando además pues, el presentador, buen amigo también de la casa, Tomás García, que además es cronista oficial de Medellín y con el que estamos colaborando en algunos temas comunes con Extremadura y comunes con América, que es también pues, el objetivo de esta noche en la presentación del libro. Quiero también agradecer a don Alfredo Figueira por tener hoy aquí, pues para nosotros es un honor presentar el libro. La verdad es que siempre se siente uno desmoralizado cuando la asistencia no es la que uno espera por la importancia que tiene la presentación del libro, y como ya he comentado antes, la programación en esta casa los jueves coincidiendo con la Orquesta de Extremadura pues no siempre es fácil, porque hay muchos socios que son abonados y optan por ese hábito que tienen ya, o ese compromiso, muchas veces también familiar. Muchas gracias por presentar el libro y estamos expectantes. Señor vicepresidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Extremadura en Badajoz, amigos que nos acompañáis esta noche, buenas tardes y bienvenidos. Me cabe el honor de presentar a ustedes esta tarde, no demasiado primaveral, a don Alfredo Figueiras Fernández Ojanguren, que ha querido presentar el libro Ciudades Españolas en América, en la ciudad que viera nacer a don Pedro de Alvarado, capitán de las huestes de Hernán Cortés, fundador de la antigua Guatemala, una de las 16 ciudades que él recoge en su libro. Don Alfredo Figueiras nace en Avilés, es paisano de un ilustre personaje y a la vez un gran desconocido, un militar, marino, español por supuesto y gobernante de Indias, que él rescata magníficamente del olvido en este mismo libro, don Pedro Menéndez de Avilés. En su juventud, don Alfredo fue profesor de esquí y estudiante de medicina, abandonando ambas actividades para dedicarse al mundo de la aviación. Por orden ministerial del 6 de marzo de 1976 es admitido a examen de ingreso en la Escuela Nacional de Aeronáutica de Matacán, Salamanca, y ahí comenzó su dilatada y apasionante vida profesional como piloto de Iberia, hoy felizmente jubilado, con ese significado auténtico, etimológico del término de júbilo. Sus frecuentes desplazamientos a América le hicieron ser un privilegiado, por cuanto le permitieron conocer los lugares donde hace 5 siglos se desarrollaron los acontecimientos de exploración, colonización, conquista del Nuevo Mundo. De ese conocimiento de tantas ciudades de América surgió en este piloto la curiosidad intelectual que le llevó a profundizar en sus raíces, y de este modo los espacios de descanso y ocio entre vuelo de ida y retorno los aprovecha para visitar academias, museos, catedrales, monasterios y adquirir y disfrutar de los conocimientos de eruditos de diversas ramas del saber a ambos lados del océano. Muy pronto haría suyo aquel aforismo de que solo se ama lo que se conoce, pero sobre todo aquel otro que sentencia que solo se construye sobre lo que se ama. Y de este modo, entre viaje y viaje, intuyó que había muchas ciudades por descubrir en Latinoamérica, algunas de ellas por su singularidad, otras por la belleza y algunas por su riqueza y todas por su vasto legado histórico.
Y aquí, en este libro que esta tarde presentamos, ha plasmado a algunas de ellas, conectándolas con sus fundadores españoles, en muchos casos vergonzosamente desconocidos en su propia tierra. Pero junto a la pasión investigadora de don Alfredo Figueiras, deseo destacar su labor como divulgador, así como su capacidad didáctica para transmitir sus conocimientos a la ciudadanía no erudita. De hecho, esta presentación del libro aquí forma parte de un ambicioso proyecto personal que pretende, de forma totalmente desinteresada, dar a conocer el libro en todos los lugares de nacimiento de los fundadores de esas 16 ciudades, y hacerlo de forma reposada, en el plazo de varios meses, personalizando su presentación en cada ciudad, villa o pueblo. Hoy tenemos el privilegio de tenerlo aquí entre nosotros, en la sede de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País de Badajoz. El pasado día 10 estuvimos en Trujillo, en la sede de la Fundación Obra Pía de los Pizarro. El día 2 de mayo lo acogeremos en Medellín para que nos hable de la fundación de la Vila Rica de la Vera Cruz por nuestro paisano Hernán Cortés. Nuestro agradecimiento a la Económica y especialmente a su presidente, en este caso a su vicepresidente que está aquí presente, por el cariño con que acogieron inmediatamente la idea que les propusimos, presentar las ciudades españolas en América en esta histórica y bicentenaria institución. A nivel personal, conocimos a don Alfredo a través de la Asociación Histórica Metelinense que presidimos, y desde el primer momento demostró su generosidad y su incondicional colaboración con las actividades que realizamos en pro del conocimiento del pasado histórico de la Villa Hermana de Medellín y de la conservación y divulgación de nuestro patrimonio. Personalmente lo conocí hace ya 5 años, cuando generosamente se prestó a colaborar en nuestra Semana Cultural de la Hispanidad, allá por su edición 26ª, con una brillante conferencia sobre las 2 fundaciones de Buenos Aires. Nos volvimos a encontrar en Trujillo hace apenas 2 semanas. De ese fugaz trato personal y un fluido contacto telefónico y vía email, puedo asegurar que al afán investigador y divulgador de don Alfredo Figueiras hay que sumarle otras características personales, si cabe más valiosas: su sencillez, su cercanía, su trato amable y exquisito, su infinita generosidad. Esta noche, a través de esta sencilla semblanza biográfica, quiero devolverle humildemente una pequeña parte de esa deuda de gratitud que he contraído con él como metelinense y como persona. Pero hablemos de su libro, de las ciudades españolas en América, que es el motivo que ahora nos reúne y de lo que hemos venido a hablar, de su libro. Esta obra nace, como hemos dicho, de vivencias personales de su autor. Durante más de 3 décadas surcando el Atlántico entre vuelo y vuelo, hemos dicho que se dedicaba a conocer y disfrutar de aquellas ciudades en las que arribaba. Por tanto, el autor ha pateado y conoce personalmente muy bien esas ciudades de las que habla, cuya fundación describe, y eso se aprecia en el libro y lo valoramos sobremanera los lectores. En Ciudades Españolas en América selecciona un total de 16 fundaciones realizadas por españoles en diversos confines del Nuevo Mundo. Se detiene en cada una de ellas, las analiza, las fotografía y hace una reseña de su fundador y del escudo de la ciudad fundada. Desde el punto de vista historiográfico, la obra tiene un valor subyacente que la dota de pleno sentido, porque los colonizadores españoles no solo conquistaban, sino que la mayoría estaban obsesionados con fundar ciudades. Sabían bien que la mejor forma de asentar la conquista era poblar, como se había hecho durante años en la Reconquista. Teníamos experiencia. Eran conscientes de que poblar equivalía a dominar definitivamente un territorio hostil. Hernán Cortés lo tuvo también claro, y perdonad este inciso filometelinense.
Nada más desembarcar en tierras de lo que sería más tarde el Reino de Nueva España, funda esa vila rica de la Veracruz en nombre del emperador. Con esta fundación pretendía otro segundo objetivo, desde el punto de vista jurídico, desvincularse del gobernador de Cuba, don Diego de Velázquez, y quedar directamente bajo la autoridad de Carlos V. Para crear una gobernación sobre la que gobernar hacía falta fundar urbes, ciudades sobre las que reproducir la cultura y la forma de vida del imperio. Además, la condición de vecino era requisito previo para recibir solares, tierras, encomiendas, indios, así como para ostentar algún cargo municipal. En los núcleos urbanos recién fundados se aglutinó la minoría hispana, convirtiéndose en centros de control del espacio y de sujeción de los indios de poblados del entorno. Al mismo tiempo, la ciudad evitaba los vacíos de poder, estableciendo sin solución de continuidad un nuevo orden sobre la antigua estructura política de los pueblos conquistados. De este modo afirma el americanista doctor Esteban Mira Caballos que se puede rastrear en las ciudades americanas un organigrama administrativo en base a pueblos de indios con sus curacas, jefes, caciques, que se mantuvo intacto durante buena parte de la época colonial. De hecho, todos aquellos jefes locales que decidieron aceptar el nuevo poder permanecieron en sus cargos, manteniéndose durante varios siglos la nobleza local india, bien fuera mexica, tlaxcalteca, incaica, etc. Pues de la ingente cantidad de ciudades por descubrir en Latinoamérica, el autor ha querido destacar al menos 16, y eso es lo que ha hecho don Alfredo Figueiras en este libro. Son fundaciones ligadas a grandes personajes, a héroes que abandonaron su tierra con sed de grandezas para adentrarse en un continente inhóspito, y en el que algunos encontraron la gloria, otros la muerte. Pero todos ellos se ganaron la inmortalidad ligada a las ciudades que le deben hoy lo que son. Ciudades españolas en América analiza esas 16 ciudades desde el punto de vista de cada uno de sus fundadores y de las circunstancias que les acompañaron a esos hitos. Además, cada capítulo se acompaña de un resumen biográfico del fundador de cada núcleo de población. Solamente unos pocos de aquellos hombres son recordados hoy de forma generalizada, mientras que la mayoría pasaron al olvido a pesar de su heroísmo y de la obra que dejaron tras de sí. La españolidad de inmensos territorios y de gran cantidad de ciudades que no pueden ocultar su pasado español. Entre estos fundadores, los fundadores que aparecen en el libro sería Diego de Velázquez, segoviano de Cuellar, que funda La Habana, Hernán Cortés, que funda Veracruz, el segoviano también Pedrarias Dávila, que funda Panamá, el que hoy nos ocupa, Pedro de Alvarado, aquí en Badajoz, que funda la antigua Guatemala, Sebastián de Belalcázar, el cordobés, que funda Quito, el trujillano Pizarro, que funda Lima, el granadino de Guadix, Pedro de Mendoza, que realiza la primera fundación de Buenos Aires, Juan de Garay, de Orduña, la única ciudad de Vizcaya, no hay más ciudades, los demás tienen otras categorías, la única ciudad de Vizcaya, que vio nacer a Juan de Garay, que es el responsable de la segunda fundación de Buenos Aires, Juan de Salazar, de Espinosa de los Monteros, que funda Asunción, el granadino Jiménez de Quesada funda Bogotá, Valdivia, hoy ya casi al 95% de seguridad, que nació en Castuera y no en Villanueva de la Serena, que funda Santiago de Chile, Alonso de Mendoza, que nació en Garrovillas de Alconeta y que funda La Paz, Pedro Menéndez de Avilés, paisano de don Alfredo, que funda San Agustín de la Florida, Diego de Losada, de un pueblecito de Zaragoza, Río Negro del Puente, fundador de Caracas, Bruno de Zabala, también vizcaíno, que funda Montevideo, o Felipe de Neve, que funda, de Bailén, que funda Los Ángeles. Termino diciendo que si hubiera que resumir el libro en un par de frases, diríamos que recoge la vivencia de aquellos españoles que recorrieron miles de kilómetros jugándose la vida en carabelas,
algún historiador moderno habla de cáscara de nueces, porque eran carabelas a merced de los temporales para fundar ciudades y trasplantar un pedacito de España en América. Pero ¿quién mejor para describir esta obra que su autor? Él ha dicho en alguna declaración a un periódico que se trata de un viaje virtual por el continente americano en el que tratamos de dejar patente la importante herencia española, y no solo en el cono sur, sino también en regiones del norte de las que parece que no nos acordamos, y por consiguiente da la imprevisión que renunciamos a nuestra fundamental presencia y herencia, y concluimos con cierta audacia en que esas y otras ciudades no solo fueron españolas, sino que en lo fundamental lo siguen siendo. A nuestro modesto entender, el libro es valioso por el carácter personal de esas vivencias narradas con descripción de orfebre, pero también y muy especialmente por la amplia documentación que ha manejado y por las excelentes fotografías que ilustran toda su obra, y que fueron tomadas y seleccionadas con mucho cariño por el propio autor. Pero hoy el protagonismo es suyo y quien tiene mucho que decir es él, y antes de ceder la palabra para no robarle ni un segundo más a su intervención, no deseo finalizar la mía sin antes agradecerle la deferencia de honrarme con su amistad. Gracias de corazón, Alfredo. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, señor vicepresidente, por acogernos hoy aquí. Gracias, Tomás. Tú siempre consigues emocionarme. Eso no tiene que terminar, no puede seguir siendo así. Y efectivamente, como has dicho, mi idea y mi ilusión ha sido desde la publicación de este libro el presentarlo en todas las ciudades o pueblos de nacimiento de aquellos hombres, de aquellos 16 conquistadores que fundaron las 16 ciudades de las que trata el libro. Corresponde hoy, por lo tanto, a Badajoz esta presentación por ser un hijo de esta ciudad, el fundador de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Hablamos, por lo tanto, de don Pedro de Alvarado. Y aunque no quiero cometer el atrevimiento de hablar en Badajoz de tan ilustre personaje pacense, sí me gustaría repasar algunos detalles de su biografía. Debió de nacer don Pedro hacia 1485 y muy poco se sabe de su infancia y su juventud. Sí nos ha llegado algunos detalles anecdóticos, y es que era un hombre muy guapo, era un hombre muy bien proporcionado, que impresionaba por ese detalle, que incluso hizo que los indígenas de la región le llamaran Tonatiuh, es el apodo que le dieron, el sol. También parece que era un hombre extraordinariamente ágil y muy bien dotado para el equilibrismo. Detalle curioso. Sin embargo, casi nada se sabe más de él hasta que pasó a América. Donde recaló fue en la isla de La Española, pero estuvo muy poco tiempo, porque al poco tiempo pasó a Cuba, donde se iba a acometer la conquista de la isla. El rey Diego Colón se lo había encomendado a don Diego Velázquez de Cuéllar, y ahí con él se fueron unos cuantos capitanes que serían personajes ilustres de la conquista. Uno de ellos, nuestro personaje de hoy, Pedro de Alvarado; otro Cortés, Pánfilo de Narváez, Bernal Díaz del Castillo. Y ahí se fraguó esa sociedad, esa unión entre el gran caudillo Cortés y su lugarteniente de máxima confianza, don Pedro de Alvarado. Y es allí en la capital, una vez que, en fin, ha sido, como saben ustedes, fue una enorme aventura, cuando llegan a Tenochtitlán, y es en ausencia de Cortés cuando Alvarado se queda al mando de la guarnición. ¿Por qué se ausentó Cortés? Pues porque él se había desligado de la autoridad del gobernador de Cuba, de Velázquez de Cuéllar, y este enviaba a Pánfilo de Narváez precisamente
para neutralizarle y apresarle. Seguramente perdería la cabeza si Pánfilo de Narváez conseguía su objetivo, pero él atacó primero, y el que casi pierde la cabeza es Narváez. Perdió un ojo en aquella batalla, y la mayoría de los soldados de Narváez fueron a reforzar el ejército de Cortés. Pero en esa ausencia, el inquieto, prácticamente podríamos decir hiperactivo Alvarado, quizá interpretó mal, eso nunca lo sabremos, la preparación de una fiesta en honor de los dioses que se estaba realizando en la época. Y pensando que era una rebelión, que lo que se preparaba una rebelión, ordenó atacar al Templo Mayor, y aquello fue una importante masacre donde murieron muchísimos nobles aztecas. En fin, fuera fiesta o fuera rebelión, ya nadie podía parar lo que sucedió después, que fue nada menos que la rebelión definitiva, la muerte de Moctezuma y la huida de los españoles con una gran cantidad de bajas en lo que se llamó la Noche Triste. A pesar de las tensiones que hubo, porque efectivamente Cortés recrimina a su lugarteniente, a su hombre de confianza, finalmente no solo le perdona, sino que sigue confiando ciegamente en él por su valentía y por su lealtad. Y así, cuando por fin consiguen conquistar definitivamente la ciudad de Tenochtitlán y con ella todo el imperio, al lado de Cortés está Don Pedro. Más tarde envía el caudillo a Alvarado a la exploración de nuevos territorios, en este caso al sur, que no eran otros que Guatemala y El Salvador. Allí se encuentra con lo que se encontraron tantos hombres en la conquista: montañas que llegaban al cielo, que no los habían visto nunca, que ellos no habían visto nunca, ríos tremendamente caudalosos, selvas impenetrables, lluvias torrenciales y luego importantes ejércitos a menudo agresivos. Pero él consigue pacificar la región y funda la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala en julio de 1524. Viaja a España, donde se casa con una mujer principal, una persona muy importante en la corte, doña Francisca de la Cueva, pero al llegar a América, al poco de desembarcar en Veracruz, ella fallece. Y él, con su inquietud habitual, que no le dejaba parar, siempre estaba maquinando y tramando algún plan o proyecto, se va al Perú, quiere participar en la conquista del imperio inca. Sin embargo, una negociación que es beneficiosa económicamente para él con Almagro, que no lo quería ver delante, ni tampoco Pizarro, hace que regrese a Guatemala, eso sí, con la cartera bien llena. Y vuelve a España, y vuelve a casarse con otra de la Cueva, con su cuñada, la hermana de su esposa, con doña Beatriz de la Cueva. Y a la vuelta a América, todos esperan su regreso, y en especial el obispo marroquín, para que por fin se asiente y gobierne y dé paz y estabilidad a su región. Acomete efectivamente diversas obras, infraestructuras, saneamientos, comunicaciones y edificios civiles y religiosos. Se produce en aquella época en Guatemala un gran progreso. Pero no era hombre de estarse quieto don Pedro de Alvarado, no era un hombre sedentario, así que decide preparar una expedición a las Islas de la Especiería. Sin embargo, el virrey Antonio de Mendoza le convence para que posponga esta expedición y prepare otra al descubrimiento y conquista de las 7 ciudades de Cíbola. Cuando está haciendo esta preparación, llega una petición de auxilio de Cristóbal de Oñate, que está sitiado en Guadalajara, y lo mismo que era inquieto y casi hiperactivo, como hemos dicho, era incapaz de no acudir a la llamada de un compatriota. Así que para allá fue a defender a Oñate y sus hombres, y con la mala suerte
de que un fatal accidente le conduce a la muerte, el 4 de julio de 1541, que varios días después del accidente fallece. Es por cierto interesante conocer el futuro de su esposa, de doña Beatriz. Yo solo diré aquí que se convirtió en la primera mujer gobernadora del Nuevo Mundo. Respecto de la ciudad, pocos días después de estos sucesos, fuertes lluvias inundan un cráter de un volcán, del volcán del agua, que rebosa, y las riadas que se producen arrastran todo tipo de materiales y la ciudad queda desaparecida, desolada completamente y desaparece. De modo que se traslada la propia ciudad con el mismo nombre y las mismas características de escudo, etc., se traslada al valle de Panchoy, donde permanece 230 años hasta que severos terremotos aconsejan también su traslado hacia el valle de la Ermita, donde se encuentra hoy la ciudad de Nueva Guatemala de la Asunción. Es la nueva capital, cambia de nombre. Y las autoridades ordenan la destrucción de Santiago de los Caballeros y el traslado de todos sus habitantes a la nueva capital. Por suerte, ni destruyeron la ciudad ni se fueron de Santiago de los Caballeros, porque esa ciudad se ha convertido quizá, o ha llegado hasta nuestros días, como una de las ciudades más bellas de América y posiblemente también del mundo. Se llama, o sea, habitualmente se la conoce como la antigua Guatemala, y más comúnmente como Antigua. Una ciudad bellísima, patrimonio de la humanidad desde 1979. Bien, me extendí un poco hablando de su paisano, y yo tenía un cierto interés egoísta quizá en hablar del mío, y por lo tanto voy a dedicarle unos minutos a otro Pedro, a otro don Pedro Menéndez de Avilés, como adelantaba mi querido Tomás. Nació en esta villa marinera don Pedro, y desde pronto sintió la llamada de la mar, como ocurría con muchos niños de la época. Con apenas 20 años ya era capitán de un pequeño patache que hacía labores de guardacostas en el Cantábrico. Y hasta tal punto era eficaz don Pedro, que cuando los ciudadanos de aquellos puertos sabían que el capitán Menéndez estaba cerca, se sentían tranquilos y protegidos. Pronto su fama se extendió también hasta la corte, y el rey Carlos I, le eligió algo así como su marino de confianza, de modo que don Pedro le acompañó como almirante a sus viajes en 1554 a Flandes, y también acompañó al príncipe Felipe, al futuro Felipe II, que iba a celebrar sus esponsales a Inglaterra con la reina María. Para estos actos se le nombró también consejero y asesor real para las negociaciones previas a dicha boda. Fue don Pedro nombrado capitán general de la flota de Indias, y estando en uno de sus muchos viajes, de sus muchas travesías, estando en el Nuevo Mundo, en Indias, fue convocado por el virrey del Perú para que organizara también la flota del Mar del Sur. Capitán general más tarde también de la flota del Norte, con la misión de limpiar los mares de piratas y enemigos para la libre navegación de las flotas españolas entre Flandes y España. Exploró la Florida, de la que fue nombrado adelantado. Este quizá fue el título que llevó con mayor honor, por eso a mi pueblo, Avilés, se le llama la Villa del Adelantado. Fue gobernador de Cuba, y en aquella época también se dedicó a limpiar de piratas los mares antillanos, de modo que se le llamó el dueño del Caribe. Diseñó modelos de barcos, levantó modelos de barcos e instrumentos náuticos, levantó las cartas marinas de las islas y de las costas continentales de aquella región, y diseñó el modelo de flotas de la carrera de Indias. Esto consistía en una navegación conjunta en fechas prefijadas, normalmente 2 al año, que partían de Europa hacia América, de España a América, y 2 veces al año en el sentido contrario. Se conseguía una gran flota poderosa, que podía ser más eficaz ante ataques enemigos y ante naufragios, desastres, etc. Y lo dejó plasmado con un escrúpulo extraordinario y con un gran rigor en su memorial sobre la navegación de las Indias.
Fue, por lo tanto, como ven, un marino integral. Y además fundó la ciudad más antigua de los Estados Unidos, de los actuales Estados Unidos. Hablamos de San Agustín de la Florida. Por cierto, 42 años antes de que los ingleses fundaran su primera colonia. Y murió el adelantado en Santander, víctima de unas fiebres que se lo llevaron un poco en 2 semanas, cuando preparaba una gran flota que él mismo iba a dirigir para ir a Flandes en apoyo del gobernador de los Países Bajos. Tardó su cadáver en llegar a Avilés, a donde quería reposar y era su último deseo, 17 años, desde Santander hasta Avilés, porque murió pobre. Todo lo dedicó a la preparación de las flotas, al ejército que estaba, al armamento, a la uniformidad. Murió sin un maravilí. Así, Eugenio Ruiz Díaz y Caravia se lamenta con las siguientes palabras: triste es decirlo, pero es justo y quizás conveniente recordarlo. España ha sido ingrata con ese hombre, uno de los que más fama y mayor gloria conquistaron para ella en el transcurso de los siglos. Años antes, Aureliano Fernández Guerra, de forma más delicada, nos decía también: al adelantado y conquistador de la Florida, Pedro Menéndez de Avilés, el más excelente y atrevido marino del siglo XVI, España le debe un monumento, la historia un libro y las musas un poema. Bien, llega el momento de la reflexión que suelo hacer al llegar aquí, y la haré en forma de preguntas que dejaremos en el aire. Es normal, es justo, es lógico que prácticamente don Pedro de Alvarado y Contreras sea un perfecto desconocido a nivel popular, lo digo en Badajoz naturalmente, tampoco don Pedro de Menéndez de Avilés lo es en Avilés, pero en general es un desconocido. El hombre que ayudó a la conquista de Cuba como capitán distinguido, el lugarteniente de Cortés en la conquista del Imperio Azteca, el último responsable, en una parte negativa, del ataque al Templo Mayor y quizá de la Noche Triste, el que fue gobernador de Guatemala y el que conquistó Guatemala y El Salvador, un hombre duro y a veces cruel, pero disponible siempre para ayudar a sus compatriotas hasta el punto de que así encontró la muerte. Y en el mismo sentido, es justo que nadie conozca a don Pedro Menéndez de Avilés, que sea un total desconocido a nivel popular, el capitán general de las flotas del norte y de Indias, el gobernador de Cuba, el adelantado de la Florida, el dueño del Caribe, el hombre que diseñó el modelo de flotas de la carrera de Indias o el fundador de San Agustín de la Florida. Es decir, el fundador de la capital más antigua, de la ciudad más antigua de los Estados Unidos. Bueno, dejemos estas reflexiones, porque yo me voy a dejar ayudar del prólogo de mi propio libro, porque allí están reflejadas las opiniones de algunos grandes historiadores, de algunos escritores, investigadores, eruditos de la historia. Empecemos por el profesor Mario Hernández Sánchez Barba, que nos dice que en menos de 80 años fundan los españoles en América 227 ciudades entre Zacatecas y Buenos Aires, y concluye: nunca en la historia se ha originado un ejemplo de tal fertilidad fundadora de ciudades en tan corto espacio de tiempo. En el mismo sentido nos habla también el ingeniero e historiador Agustín Sánchez Rey. España ha sido la nación que creó la mayor red caminera del mundo, debido a su enorme expansión por los diversos continentes. Vino acompañada esta ingente labor organizativa y legisladora, fruto de la capacidad de organización que demuestran los españoles a pesar de los tópicos cuando se proponen un objetivo y están bien dirigidos. Y ahora recurramos a alguno de los historiadores americanos. En este caso, el cubano Manuel Moreno Fraginals. Independientemente de la sangre y la opresión,
la creación del Imperio Español en solo unas pocas décadas es una de las más portentosas aventuras intelectuales y corporales de la historia humana. La historia de la humanidad no conoce otro ejemplo de eficiencia y rapidez semejante en un proceso de dominación de pueblos y tierras nuevas y desconocidas. Y de vuelta a Europa, ahora nos toca un hispanista francés, Pierre Vilar, que nos informa. Es hermoso para una nación colonial haber tenido un Las Casas y no haberlo dejado aislado y sin influencia. La escuela de Salamanca, con Melchor Cano, Domingo de Soto y Francisco de Vitoria, hizo pasar la discusión del plano humanitario al plano jurídico del derecho de gentes. Esto se lee rápido, pero hay que tener en cuenta que nos está diciendo nada menos que España fue la precursora del derecho de gente, es decir, de los derechos humanos. Por mucho que haya leyendas oscuras, más o menos negras, que han conseguido sus objetivos, por cierto, propagandísticos. En el mismo sentido, el propio Moreno Fraginals, el historiador cubano que hemos comentado hace un momento, nos dice que las denuncias constantes del propio Las Casas, los padres Jerónimos, Vasco de Quiroga y Fray Toribio de Motolinía y otros muchos, obligó a reformas constantes de las leyes sobre los indios. Y ahora recurro a un historiador angloamericano. Se trata de Charles F. Loomis, que escribió un libro que se llamó The Spanish Pioneers. Es algo así, la traducción es los descubridores españoles del siglo XVI. Y nos dice en su prólogo: la razón de que no hayamos hecho justicia a los exploradores españoles es sencillamente porque hemos sido mal informados. Su historia no tiene paralelo y, sin embargo, nuestros libros de texto no han reconocido la verdad. Amamos la valentía, y la exploración de las Américas por los españoles fue la más grande, la más larga y la más maravillosa serie de valientes proezas que registra la historia. Insisto que este es un historiador norteamericano, angloamericano. En mi juventud no le era posible a un muchacho anglosajón aprender esa verdad, y aún hoy es sumamente difícil. Convencido de que es inútil la tarea de buscar en uno o en todos los libros de texto ingleses un relato exacto de los héroes españoles del Nuevo Mundo, me propuse que ningún otro joven americano, amante del heroísmo y la justicia, tuviese necesidad de andar a tientas en la oscuridad, como a mí me ha sucedido. Y ya, como última cita, en este último tramo de la charla, recurrimos también a dos profesores americanos, Walton Bean y James Rose, que es un párrafo también de su libro California, una interpretación histórica, que viene a refutar la odiosa leyenda negra, la odiosa pero eficaz leyenda negra. Y nos dice Bean y Rose: la clave esencial del sistema colonial español era que los indios debían convertirse en españoles en religión, en lengua y en un intercambio sanguíneo gradual. Esta visión era muy diferente a la de los colonos ingleses. No existía un plan semejante para asimilar al indio en el esquema angloamericano, y su desplazamiento o exterminio era casi la única alternativa. Hemos dicho algo de la leyenda negra, y efectivamente es odiosa, es eficaz, pero al fin y al cabo ha sido urdida, ha sido preparada por las potencias rivales de España. Lo triste es la actitud de los españoles, no la actitud de Francia, de Holanda, de Inglaterra, es nuestra actitud. Esa es la que realmente es triste, de indiferencia, vergüenza, complejo a menudo, muchas veces cobardía. ¿Y qué nos hace olvidar nuestra historia cuando no ocultarla? ¿Recuperaremos algún día ese orgullo? ¿Y podremos presumir de un pasado que es realmente incomparable? Vienen a cuento aquí unas palabras del profesor García de Cortázar sobre este particular. Nos dice don Fernando, casi nos clama: para comprender lo que está ocurriendo en España, habrá que empezar por asumir que algo grave le está pasando a este país, que nada tiene de normal ese empeño de una gran nación como la nuestra en despojarse de su sentido histórico, de su voluntad de permanencia y de los valores sobre los que se ha ido constituyendo.
Bien, yo hoy les presento aquí esta modesta aportación en la que, aprovechando el hilo conductor de la fundación de las 16 ciudades, podemos hablar de 16 actores principales y varias docenas de actores secundarios sin los cuales sería imposible comprender aquella aventura. Les dejo pues este libro que espero que con una fácil y amena lectura les informe de lo que ocurrió allá lejos y tiempo atrás. Muchas gracias por su presencia y por su atención. Si les apetece hacer alguna pregunta o hacer alguna aportación o sugerencia, pues yo encantado. ¿Qué reconocimiento hay cada una de estas ciudades de su fundador? Y si hay también leyenda negra o incluso odio sí, en esta ciudad a este fundador. Pues mira, hay mucha diversidad. Yo he estado en ciudades donde su fundador es el máximo ídolo. Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo es normalmente dónde está la estatua y cómo está la estatua. Por ejemplo, en Trujillo, sabéis, la estatua de Pizarro está en un pedestal enorme. En Lima le han quitado el pedestal. Se la han llevado primero al Parque de la Muralla, que es un sitio... No es que las élites o las personas cultas del busto, por ejemplo, el historiador más señero, más respetable, más respetado del Perú, siempre insiste en que los peruanos son la mezcla, el mestizaje, pero es igual. Tú sabes que muchas veces las autoridades de muchos sitios buscan un culpable fuera a los problemas que tienen dentro y así despistan un poco la atención. Pizarro estaba en la Plaza de Armas, se lo llevaron a otra plaza, de allí al Parque de la Muralla, que es un sitio donde no pasa nadie. Yo fui expresamente, pero hay que ir expresamente a ver ese monumento tan espectacular. Y además le han quitado el pedestal, le han dejado 10 centímetros de piedra, un pedestal pequeño. Sin embargo, en Montevideo, el fundador de Montevideo, don Bruno Mauricio de Zavala, tiene un pedestal que es el doble del que tiene Pizarro en Trujillo. Y es las calles, las plazas, está lleno de cosas que recuerdan a Zavala. Y es verdad que Zavala fue un conquistador y un gobernador muy culto y más cercano. Claro, muchas veces se achaca a la crueldad el rechazo al fundador, al conquistador, ¿no? Y claro, en la época de Zavala o de Felipe de Neve, estos ya eran más cercanos a nuestro tiempo, ¿no? Pero, insisto, hay mucha diversidad. Hay en algunos sitios donde se le adora, en otros sitios donde se le odia. Por ejemplo, a Cortés en México no se le quiere. Es más, no sé si hay un monumento, una estatua de él no sé si hay una en toda la... Y los cuadros que hay en la Ciudad de México de un personaje atrabiliario y muy extraño, pues no le hacen mucho favor. Pero sí sé por el embajador de España en México que las cosas están cambiando y hay una corriente ahora que está reivindicando muchas cosas y, en fin, que puede que las cosas vayan cambiando poco a poco. Sin embargo, en los últimos 10 años, el 12 de octubre, que prácticamente en casi toda Iberoamérica era el Día de la Raza, pues prácticamente solo queda con ese nombre en Colombia y en México. El resto le han puesto el Día del Encuentro con los pueblos indígenas, Día del Encuentro de los pueblos, reconocimiento a las culturas indígenas, o sea, le han cambiado el nombre, y esto ha sido cosa de los últimos 10 años, o sea, ha sido un proceso muy reciente, ¿no? Yo creo que, no lo sé, quizá habría que hacer un análisis más profundo, pero yo creo que España, los españoles, los historiadores, los políticos, se han equivocado muchas veces en cómo han enfocado las cosas. Esto del encuentro, yo no sé quién fue un presidente del gobierno que llegó y habló algo del encuentro de pueblos, o encuentro no me acuerdo. En realidad fue una conquista.
tenemos que decirlo claramente, aquello fue una conquista, y en la conquista eran tiempos de conquista, no eran los tiempos actuales en los que se están cometiendo auténticos atropellos por todo el mundo, no, eran los tiempos donde aquello parecía ser que era lo bueno por el rey, por Dios, etc. Entonces, como todos estaban convencidos de que aquello, pero no solo los españoles, todos los pueblos estaban convencidos de que esa era su obligación, así se hizo. Eran tiempos de sangre, eran tiempos de conquista, pero eran tiempos de conquista en todos los sentidos, de unas tribus contra otras, de unos pueblos contra otros, de unos imperios contra otros, y así es como se forjó la historia. Ahora, si vamos templando gaitas, por decirlo de una manera coloquial y rápida, pues puede que nos equivoquemos, creo yo. No sé si al final los 16 personajes, son 16, ¿verdad? Sí. Los 16 personajes estudiados son los únicos que fundaron ciudades, o hay más ciudades fundadas por españoles. No, muchísimas más. Exacto, tú has estudiado 16 nada más. Claro, yo es que me di cuenta de que podía seguir, aquí ha hablado uno de los historiadores del prólogo de 286, no sé cuántas, en un plazo de 80 años, 200 no sé cuántas ciudades, claro, yo no podía seguir, porque es más, tuve que parar casi abruptamente, porque faltan ciudades como San Juan de Puerto Rico, que me hubiera gustado, Santa Cruz de la Sierra, pero están casi todas las grandes ciudades de América, incluidas Los Ángeles y San Agustín de la Florida. Bueno, no está la Ciudad de México o algunas, porque ya eran grandes ciudades cuando llegaron los españoles. Sin embargo, a Cortés le corresponde Veracruz, que fue la primera ciudad fundada en tierra firme. ¿Alguna pregunta más? Bueno, por animar un poco el debate, yo pensé que la conferencia iba a ir más enfocada hacia la ciudad, hacia la organización espacial, urbanística, urbana, y entonces, bueno, creo que no ha ido por ahí. Yo no sé si usted ha estudiado el tema ese. No. No lo ha estudiado. No. Entonces es que le iba a hacer una pregunta respecto a ese tema, y era sí, porque siempre me ha interesado, si esas ciudades que se fundan en aquella época, como vi el plano sí. En la portada del libro y eso, si esas ciudades se fundan y se implanta el modelo de estructura espacial, organizativa, urbana, se importa allí y se hace exactamente igual que fue el modelo español allí. Sí. Esa es una duda que siempre yo creo que hay alguna... Si se adapta a las características de los pueblos de allí. Prácticamente la construcción inicial de las ciudades es exactamente igual en todas. Es una gran plaza que ocupa una serie de... no me acuerdo cómo... de cuadras, de manzanas, y allí se ponen los edificios de la gobernación, los edificios de la catedral, la cárcel, y a partir de ahí se van repartiendo el resto de las cuadras a los ciudadanos, como decía antes Tomás, y se van haciendo, y además se les da de tantos metros por tantos metros, y en todas las ciudades es el mismo patrón. ¿Se conserva todavía esa estructura? Aparte de esa en las ciudades donde los grandes terremotos no hicieron, en fin, hay algunas que... Pero justamente las plazas principales, la Plaza Mayor o la Plaza de Armas, en casi todas se conserva exactamente así. Sí. Y bueno, y en algunas como Quito, pues es que ahí en Quito se conserva perfectamente. Pero lo mismo en Bogotá, lo mismo en varios sitios que no han sido demasiado castigados por los terremotos, por los desastres. Aunque yo, vamos, en esto tampoco soy un especialista, pero sí sé que hay alguna documentación interesante al respecto. En la Ciudad de México, a pesar de los terremotos y todo, la Plaza de Armas, que es la actual Zócalo, con las dos catedrales, con el Palacio Virreinal y los otros dos laterales de soportales, estilo jesuítico, no puede ser más claro. Exactamente, estilo de Salamanca, ¿no? Sí. Y en la Ciudad de México, las pinturas de Diego Rivera no pueden ser más insultantes dentro del Palacio Virreinal con Cortés, ¿no? Bueno, pero lo que pasa es que Rivera era un gran pintor, pero era un
Sí, luego los gobiernos españoles, como ocurrió con eso del encuentro, que no tenemos que decir claramente que fue durante el gobierno de Felipe González, sí. Y con el señor, con el que hundió 3 o 4 barcos, que ahora ya no me acuerdo de él. Yáñez. Pero yo estoy convencido que fue que hizo aumentar todo eso. Sí, fue una actitud bien intencionada, pero en mi opinión equivocada. No lo sé hasta qué punto. El caso es que eso hace redundar toda la leyenda negra, que nosotros no solo la asumimos, sino que la fomentamos. Es como si nosotros ahora dijésemos que no podíamos ir a Mérida porque los romanos aquí vinieron a masacrarnos y a conquistarnos. Es exactamente igual. Sin embargo, exactamente igual, sí. ¿no? Pues es lo mismo. Bien, yo creo que estas charlas, estas conferencias, estos libros, pues ponen también